AM, pero como siempre vamos a saludar también a nuestros compañeros ahí en el 104.5 FM Radio Sonora, porque les recordamos que la entrevista de Hechos AM también se transmite por este espacio, la radio. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Ya es viernes, seguramente un esperado día por todos. Por supuesto, ya llegamos al tan anhelado viernes y qué gusto poderte saludar, Manuel. Mira, antes de pasar a tu invitado, déjame felicitarte porque se te ve muy bien esa combinación. Te lo digo de caballero a caballero. Muchas gracias, Armando Godoy. Un saludo también para Carla, para Alexa, que están ahí contigo en el 104.5. Saludos, Manuel. Alexa todavía no llega, pero aquí estamos queriendo saber quién es tu invitado y qué temas vas a tocar hoy. Este es un viernes de analistas aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a conversar con dos amigos de esta casa de Red Salvadoreña de Medios, con el doctor Jorge Martínez Menéndez y también con el doctor Félix Ulloa. Vamos a dar un repaso a algunos temas del ámbito electoral. Recordemos que El Salvador vive en este 2017 ya el ambiente rumbo a las elecciones del 4 de marzo y también la elección presidencial que ya aparece en el horizonte en 2019. Que ya estamos viendo campaña incluso para las presidenciales. Claro. Bueno, Manuel, nos quedamos contigo. Nos quedamos. Así es, vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM, pero pongamos algunos elementos en contexto de lo que vamos a hablar hoy. La campaña electoral para diputados comienza a entrar en calor. La de alcaldes está a unos días de comenzar y la de presidente, elección para la que falta un poco más de un año, se vive de forma paralela. En estos últimos días ha dado de qué hablar la decisión del FMLN de cerrar filas de diferentes niveles para apoyar a Gerson Martínez como su candidato. En la fila de interesados en la postulación hay dos integrantes más de ese partido. Por un lado, Óscar Ortiz, quien ha tratado de manejar con calma los apoyos expresados para Gerson Martínez. Este servidor tiene interés y mantiene el interés. Nosotros nos concentraremos en contribuir para que nuestro partido tenga el proceso interno más abierto, más transparente, más democrático y más participativo. Quien expresó interés en la candidatura por el FMLN también fue el ministro de Relaciones Exteriores, quien dice que él está tranquilo esperando que llegue el momento. No está ansioso por tomar una decisión. También dije, por supuesto, que uno como funcionario público nunca debía descartar a priori cualquier posibilidad que surgiera en adelante. Pero también dije que es un tema sobre el cual yo estoy tranquilo, no tengo ansiedades, y que cualquiera que sea la decisión, pues será una decisión que para mí se desarrollará en términos de lo normal, y cualquiera que sea la decisión, pues yo trataré de apoyarla en la medida de mis posibilidades. Mientras tanto, en el partido Arena los motores están ya acelerados en la definición de la candidatura presidencial. Sus tres aspirantes han mostrado interés por conocer la situación de los salvadoreños en Estados Unidos. Ellos viajaron a este país para conocer la situación de la gente que será afectada por la suspensión del TPS y por otras medidas migratorias. Realmente es una lástima, mientras algunos siguen con la política de siempre, la división, la confrontación, los ataques, nosotros aquí estamos tratando de construir puentes con Estados Unidos en pro y en beneficio de nuestros hermanos en el exterior. Nuestro llamado es hacia la unidad nacional para ayudar a los salvadoreños, no solo en El Salvador, sino también en Estados Unidos y en todo el mundo. Ante esto, el ministro de Relaciones Exteriores ha dicho que la gira arenera por Norteamérica no ha sido exitosa porque no se planificó, que los tres aspirantes a la presidencia por la derecha no contaban con que muchos congresistas estuvieran de vacaciones. En esta contienda electoral también hay un tercer elemento, y son las aspiraciones presidenciales del actual alcalde de San Salvador, quien no duda en cuestionar al FMLN y Arena por las decisiones que toman. Esta mañana, este es uno de los temas en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Saludamos a nuestros invitados esta mañana. Se encuentra aquí el doctor Félix Ulloa. Félix, un gusto que nos acompañe una vez más en Canal 12. Gracias, Manuel. Un saludo para la audiencia. También está con nosotros el doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, qué gusto verlo. Bueno, muchas gracias y buenos días para todos. Doctor, comencemos hablando de esto que está pasando con las candidaturas presidenciales. Estamos viendo de que estamos a las puertas de una elección municipal y legislativa, pero el ambiente también está invadido por una elección presidencial. ¿Qué está pasando o cómo evalúa usted lo que
ha dicho el FMLN. Primero señaló que no quería hablar de la nominación presidencial de un candidato porque dijo que lo iba a hacer hasta después de las elecciones municipales y legislativas, pero de pronto aparece, bueno, el apoyo a Gerson Martínez. ¿Cómo ven ustedes o cómo evalúan esto? ¿Qué está pasando en este partido? Bueno, yo creo que con todos los partidos está pasando que hay un rechazo ciudadano por las prácticas no cristalinas de los partidos, y especialmente con la Asamblea Legislativa. Eso de tantas prebendas, de viajes al exterior, de plazas innumerables de colaboradores, de vehículos, de combustible, etcétera, etcétera, que es un hecho notorio. La ciudadanía rechaza todo eso. Creo yo que eso hace que trate, bueno, Arena hábilmente sacó precandidatos a presidentes que han tenido mayor proyección que los candidatos a diputados. Y el Frente se dio cuenta que a Arena le estaba yendo bien, porque estaban más despercudidos los candidatos a presidentes, los precandidatos, y decidió incursionar en ese campo también, ¿no? A ver qué tal le va, porque pues se inicia casi con una designación de un candidato y aparece ya otro molesto, el vicepresidente, hasta haciendo críticas de los procedimientos arbitrarios del partido, o sea, de que nacen con una confrontación, pero sí la idea de sacar candidatos o precandidatos presidenciales que puedan levantar más la imagen de los partidos, creo que le ha dado resultado a Arena, porque uno no ve mucho los diputados. Es más, creo que si ustedes invitan acá diputados, no creo que estén muy canosos de venir, porque se esconden un poco, porque sienten que hay preguntas que no van a querer responder. Y bueno, ya cuando se ocultan de los medios los candidatos a diputados, alguien tiene que hablar, entonces mandan a los precandidatos presidenciales. Así lo veo yo. Exactamente. Félix, ¿qué podemos decir de este proceso? ¿Cómo podemos comparar lo que está pasando en Arena con lo que está pasando en el FMLN? Porque ambos partidos son mayoritarios y ambos tienen ya la vista puesta en el 2019. Bueno, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el hecho de que Arena irrumpiera con una campaña presidencial antes de que se desarrollara incluso oficialmente la campaña para las municipales y las legislativas, creó una total distorsión en el proceso eleccionario actual. Muchos preguntaban si había violación a la ley electoral por campañas anticipadas, y yo les decía, no hay violación, porque no se ha convocado a las elecciones del 2019, entonces no hay campaña oficial para el 2019. Lo que hay es algo peor que una violación a la ley. Lo que hay es una distorsión a la democracia, una burla al electorado y una expresión de matonería política por aquel que tiene los medios para imponerse sobre la institucionalidad. Y eso hizo Arena. Incluso llegaron a solicitar a algunos candidatos a que se adelantaran las elecciones internas para definir esto antes de las elecciones municipales. Esa crítica se hizo, Arena fue consistente con su campaña, logró limpiar de la mesa algunas pretensiones y se ha quedado pues con 3 precandidatos. El Frente, que muy adecuadamente había dicho que no iba a entrar en este juego, que iban a esperar a que terminaran las elecciones municipales y legislativas para en su oportunidad hacer lo que la ley manda, que es convocar a la siguiente elección, cayó en la misma, tuvo el mismo desliz y ha salido peor que Arena, porque Arena por lo menos permitió el juego de varios precandidatos. En el Frente aparece la cúpula y señala a un ungido ya, y dice, este es nuestro candidato, sin importar la opinión de las bases, sin importar los procedimientos internos y sobre todo haciendo gala pues de un desprecio a las normas que regulan estos procesos. Entonces esa es la situación en la que estamos. Es lamentable porque nos distrae del foco principal, que debería ser estar poniendo atención a lo que son las agendas que nos están proponiendo los diputados de su agenda legislativa,
y luego estar pendiente de cuál va a ser la propuesta de los gobiernos locales cuando se abra la campaña para las elecciones municipales. Pero ¿dónde queda en este caso también la figura de Nayib Bukele? Porque también lo hemos visto que está muy activo, ¿no? Está desarrollando incluso, digamos, eventos hasta en el oriente del país. Lo vimos allá en Morazán, donde habló pues, claramente de sus aspiraciones para 2019. ¿Dónde queda también, considerando el ambiente que ya más de una elección presidencial y no de una municipal y legislativa? Y considerando también que el alcalde no está participando en el evento del 4 de marzo. Exacto, es decir, esos son como los fenómenos que salen colaterales a una distorsión de la política institucional. Y esto yo no lo quiero calificar ni de malo ni bueno, sino simplemente en que si los marcos institucionales no nos dan para seguir esa regla, pues modifiquémoslo. Pero mientras hayan reglas, hay que respetarlas. En el caso de Nayib, como tú dices, él no va corriendo para ningún puesto, ni en esta elección legislativa y municipal, ni todavía puede estar aspirando a una campaña presidencial porque no tiene todavía afiliación a ningún partido político, que es la condición sine qua non que establece la Constitución en el artículo 151 para poder ser candidato a la presidencia o vicepresidencia, estar inscrito en un partido legalmente reconocido por el Tribunal Supremo Electoral. Doctor Martínez, pero ¿dónde queda, digamos, o cómo evaluar la situación del FMLN considerando de que la dirigencia dice, tanto el secretario general como la subsecretaria adjunta dicen, vamos a apoyar a Gerson, las directivas del partido en el país están diciendo, miren, queremos a Gerson Martínez, pero escuchábamos a Óscar Ortiz decir que espera que haya transparencia en el proceso, escuchábamos ayer también a Hugo Martínez, el ministro de Relaciones Exteriores, decía que él está tranquilo y decía que no tiene ansiedad por una postulación, o por lo menos no tiene ansiedad por adelantar el proceso dentro del partido. ¿Cómo podríamos evaluar esta situación? ¿Será que hay división interna en el FMLN por esta, digamos, elección de un candidato presidencial? Bueno, las palabras de Óscar Ortiz así lo demuestran, ¿no? Pero no sé cómo van a resolver el problema jurídico, porque hay una resolución de la sala que limita las posibilidades a los que han sido miembros del gabinete, entre otros. Y según esa resolución, ni Hugo Martínez ni Gerson Martínez podrían ser candidatos. No sé qué es lo que estarán pensando, o será de que esto es nada más por una temporada y después va a salir el ungido, o es que el FMLN está apostando a la derrota. Y vea usted, antes hizo una pregunta sobre la actividad de Nayib. Nayib por un tiempo fue muy combatido por el Partido Arena, por medios escritos importantes como la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy. Pero ahora usted no escucha ninguna crítica contra Nayib de los medios. No escucha de Arena ninguna crítica contra Nayib. Y esto representa que Nayib con su actividad le está haciendo bastante daño al FMLN y no a Arena. Me decía ayer alguien, es que en el pasado reciente, Tony Saca afectó a Arena y favoreció al FMLN. Y es lo que está haciendo Nayib ahora, afectar al frente y que se favorezca Arena. Arena no critica a Nayib. La Prensa Gráfica ya no dice nada en contra de Nayib. Y Nayib solito anda sin críticos y el FMLN enmudece también. Yo no sé si porque se quedan estupefactos ante lo que él dice y deberían decir algo, pues, pero no dicen nada. Así que él dice y lo que dice y punto, ¿eh? Nadie lo contradice y eso es bien curioso, porque a los que lo combatían antes le han dado su time out, ¿eh? Y no están diciendo nada de él. Félix, ¿cómo podríamos evaluar esta situación, la que está planteando el doctor Martínez? Sobre el caso de Nayib Bukele y digamos, el papel que está jugando en este momento, aunque decíamos que es un actor importante, pero no está en competencia. Exacto, yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Los tiempos electorales le permiten a Nayib tener un espacio, un juego, sin que las dos fuerzas políticas
pongan atención en él, porque cada una de ellas está consolidando sus propias bases, su propio terreno, es decir, están en su apuesta para prepararse, primero, a esta jornada del 4 de marzo, y segundo, sentar las bases para el 2019. Entonces, Nayib tiene como digamos, una estación favorable para desarrollarse, porque cuando venga la competencia, cuando pasen las elecciones del 4 de marzo y quede definida la nueva aritmética legislativa y la composición de los consejos municipales, estas dos fuerzas políticas que van a querer ganar la elección del 2019 van a unir baterías contra Nayib, y eso lo vamos a ver inmediatamente que pasen estas elecciones. Por ahora, lo que dice Jorge es cierto, es decir, no hay, Nayib no es objeto de atención de ninguna de las dos fuerzas, porque, como repito, están con otras prioridades, pero pasadas las elecciones vamos a ver cuál es ese comportamiento, porque para ese momento, si Nayib ha logrado consolidar una posición y tener una estructura territorial que le permita ser un verdadero contendiente en las elecciones del 2019, ambas fuerzas es decir, la elección ya va a ser a 3 bandas, porque hemos estado acostumbrados a elecciones a 2 bandas, y excepto con el proyecto de unidad en el 2014, que la elección se movió a 3 bandas en la primera vuelta, anteriormente siempre han sido las 2 fuerzas las que han definido por el sistema bipolar que tenemos en el país. Pero Félix, ¿cómo podemos analizar el caso de Nayib Bukele, considerando que las encuestas le dan amplios márgenes de popularidad comparado incluso con el resto de presidenciables de los partidos políticos? ¿Cómo podríamos analizar el fenómeno Nayib Bukele en la política salvadoreña en este momento? Mira, analizarlo puede tener distintos enfoques. El más obvio es el que la gente lo percibe. Nayib Bukele está posicionado en el imaginario del pueblo salvadoreño en un 80%. Todas las encuestas, incluso la última, señala que dobla a cualquiera de los dos partidos y que ganaría en primera vuelta con un amplio margen. Es decir, ese es el nivel de percepción y aceptación que tiene Nayib Bukele en este momento. Esta es una realidad bastante virtual, y por eso hablamos de percepción, pero en política las percepciones son realidades. Ahora, ¿cómo traducir esa percepción ya en una realidad real y no virtual, y que se convierta en una opción para la disputa electoral? Ese es el desafío que tendrá Nayib y el pueblo, porque el pueblo y las opiniones de los pueblos varían, y recordemos que las encuestas son fotografías del momento. Esta fotografía de ahora no sabemos cómo va a ser dentro de un año, pero la idea es mantenerla, porque todos los pronósticos fueron desde el principio, cuando Nayib empezó a destacar como el líder, no solo de la izquierda, sino el líder político de mayor aceptación en el país. Todo andaba por el 60%, y todo el mundo dijo, este es un fenómeno que luego se congela y tiende a bajar, pero en el caso de Nayib ha sido lo contrario. Del 60 pasó al 70, y del 70 ha llegado incluso a límites del 80%. Una cosa que la misma casa encuestadora se pregunta, es decir, ¿de dónde viene todo este apoyo? Y al revés, los partidos han ido perdiendo cada día más aceptación y credibilidad en la población, al extremo de llegar pues hasta menos de un 20% en los partidos que estaban siempre tomando un 40-45% de la opinión del electorado. Entonces, este es un fenómeno muy propio en nuestro país, en el cual una figura, un liderazgo emergente que reúne y concentra la opinión, el descontento de la población con el sistema político, puede marcar la diferencia. Doctor, le pido un comentario breve. Estamos viendo un fenómeno que puede ser producto del mismo descontento que usted señalaba de la población con los partidos políticos tradicionales, con el accionar de un órgano como la Asamblea Legislativa. Eso podría decir que ha sido un factor favorecedor de personas que hasta cierto punto se han logrado alejar del trabajo que hacen los partidos tradicionales. Sí, yo creo que Nayib representa la voz de la gente que está en contra de la partidocracia. Los partidos están pasando uno de los peores momentos. La gente no cree ya en los partidos. La partidocracia está de capa caída en nuestro país. Y cuando sale alguien hablando de que los políticos se corrompen y que el dinero alcanza cuando no se roba, ¿qué es lo que la gente quisiera andarles diciendo a los políticos? La gente apoya una voz como esa, porque sienten que eso es lo que también ellos
quisieran decir y lo toman como una caja de resonancia. Hasta ahí el fenómeno. No sé lo que podrá pasar a futuro, ¿verdad? Porque ya a futuro, aparte de lo que dice, habría que analizar lo que ha hecho también en sus dos experiencias como gobernante, en Nuevo Cucatlán y en San Salvador. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regresar vamos a hablar de qué está pasando con la elección del 4 de marzo, la municipal y legislativa. Continúe con la entrevista de Canal 12, ya volvemos. Saludamos a las personas que están en nuestra sintonía a través del 104.5 FM de Radio Sonora. Les recordamos que a través de esta radio también transmitimos nosotros la entrevista de Hechos AM. Esta mañana tenemos como invitados a dos analistas, dos personas que, como les decíamos, son muy cercanos a Red Salvadoreña de Medios, el doctor Félix Ulloa y el doctor Jorge Martínez Menéndez. Hablemos de las elecciones del 4 de marzo. Doctor Ulloa, ¿qué está pasando? Porque hemos escuchado llamados a que la gente no vote, hemos escuchado descontento con la oferta electoral, hemos escuchado que no hay novedades en las propuestas. ¿Qué podríamos decir respecto a las elecciones del 4 de marzo? ¿Por qué no levantan tantas expectativas como lo está levantando una elección presidencial que vamos a tener hasta 2019? Sí, fíjate que es extraño ese fenómeno, como hemos quedado como ciudadanos desconcertados en esta que podríamos llamar un totum revolutum, es decir, una situación en la cual la autoridad electoral es rebasada. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral lo ningunean los partidos políticos, lo ningunean los candidatos, lo ningunea el ministro de Hacienda, lo ningunea la Sala de lo Constitucional. Es decir, es una autoridad que por la Constitución es la máxima autoridad en materia electoral. Y sobre él ha pasado la Sala dando sentencias que invaden su jurisdicción, se ha quedado callado. Los partidos políticos han recibido dinero de parte del Ministerio de Hacienda que no les corresponde recibir, que el ministro de Hacienda debe de poner sus bambas en remojo a saber si no ha cometido algún delito, ¿verdad?, de desacato a una sentencia judicial, porque hay una medida cautelar que dice que no se les debe entregar dinero hasta que el Tribunal Supremo Electoral certifique, ¿verdad?, después que la Sala se haya dado por satisfecha del informe financiero de los partidos. Y el tribunal dice que ellos no han certificado nada, o sea que el ministro lo dio por sus propios pistolas. Entonces, esto puede ser un acto arbitrario, que son delitos que están en el Código Penal. Y cuando digo los ningunean los candidatos es porque ahí vemos los candidatos a los consejos municipales, a la alcaldía, que andan haciendo campaña libremente y el tribunal no es capaz de detenerla. Ahí vino a sancionar a una candidata de Sonsonate, creo, a una candidata diputada. ¿Por Arena? Maite Iraeta. A Maite Iraeta, porque había hecho campaña adelantada. Y aquí en San Salvador vemos los candidatos de alcalde que con toda libertad andan haciendo campaña, proselitismo, distribuyendo propaganda, y el tribunal no dice nada. Entonces, frente a esa aparente debilidad de una autoridad electoral, por primera vez la confianza ciudadana en el tribunal ha descendido. Está casi en el nivel de desconfianza que tienen. Los partidos políticos están en el punto más bajo. Luego le sigue la Asamblea Legislativa y por último el Tribunal Supremo Electoral. Esto según la última encuesta que salió publicada, cosa que no sucedía. Siempre los tribunales electorales han estado en las tres primeras instituciones, ya sea con las Fuerzas Armadas, ya sea con las iglesias o ya sea con los medios de comunicación. En ese siempre ha estado en el top, ahora están abajo. Es decir, eso nos indica pues que el tribunal debe ser más proactivo. Yo entiendo que hay muchos desafíos que ellos han tenido que asumir de última hora, sin los recursos necesarios, es decir, luchando contra el tiempo y contra muchos obstáculos, pero se necesita justamente en estos momentos de crisis un talante de funcionario y un talante de autoridad para imponerse y rebasar esos obstáculos. ¿No lo hay desde su punto de vista en este momento? Lo hay a niveles individuales. El problema es que son 5 magistrados y las decisiones se toman colegiadamente. Entonces, que en una área aparezca un liderazgo de 1 o 2 magistrados, en otra aparecen otros, entonces da la idea como que en el organismo colegiado no se toman las decisiones de manera colegiada, sino que hay liderazgos en unas y otras áreas. Al fin del día, el proceso va caminando. Si examinamos el calendario electoral, a golpes y tropiezos se va avanzando, pero eso es lo que no genera lo que hubiéramos querido, ya con un tribunal que su segunda experiencia
Es decir, no son novatos, ya administraron elecciones en 2015, que este proceso hubiera sido mucho más ágil, más expedito y con mucha más certeza y más seguridad para el ciudadano. Doctor Martínez, ¿qué piensa usted cuando escuchamos constantemente las quejas del presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Julio Olivo, que dice, bueno, que parte de lo que está ocurriendo con el tribunal es culpa de la Sala de lo Constitucional? Él recrimina constantemente que la Sala de lo Constitucional, dice, ha hecho más complicadas las cosas para ellos en el trabajo que tienen que hacer como tribunal. Bueno, cuando se le queman las tortillas también culpa a la Sala, ¿no? Pero lo que vemos nosotros es una actitud de darle un mensaje al pueblo de que el tribunal, ellos mismos quieren hacer entender al pueblo de que el tribunal no garantiza un buen proceso electoral. Cuando sale diciendo esas cosas el presidente, es como decir, miren, nosotros no estamos para hacer las cosas bien, porque se nos opone la Sala, porque tenemos falta de recursos, por esto y por lo otro. Entonces lo que nos está diciendo la persona que debería estar dándole al pueblo la confianza de que vamos a tener un proceso limpio, transparente, lo que está diciendo es otra cosa, ¿no? Mire, esto no va a servir, hombre, porque tenemos tantas carencias, tantas oposiciones. Y después sale el secretario general del FMLN diciendo que no confía en este proceso electoral. ¿Hacia dónde van ese tipo de afirmaciones? Que yo no creo que no sean sin un previo análisis. Lo que van es a la mente de la gente que no confía en el proceso electoral y no confía ya en esta partidocracia y que no van a ir a votar. Entonces lo que están haciendo ellos es, está bien, ¿verdad? Tácitamente, no vayan a votar. No vayan a votar. Este proceso no es confiable. Esto no va a servir. ¿Y qué logran con eso? Que el grueso de la ciudadanía no ejerce el voto y con el voto duro de estos partidos van a elegir, aunque sea con un 25% de la población que vote, si es la sumatoria del voto duro de estos partidos, con eso van a elegir. Claro, ahora hay que ir a votar y hay que ir a votar por rostro y hay que ir a votar por los candidatos independientes. Esta es la oportunidad de que los salvadoreños que estamos descontentos con la forma en que conducen el país estos partidos, veamos la forma como les movemos la base. Como dicen que si uno le mueve la base, lo de arriba cae. Entonces, vayamos a votar, no anulemos el voto, porque el mensaje es anulen el voto, no vayan a votar, no confío en el proceso electoral, y dicho por el secretario general del partido de gobierno, y eso lo escucha el pueblo y dice, bueno, si este, que es uno de los que manda el país, está diciendo que él no confía en el proceso, ¿y yo qué voy a hacer? Pues entonces la gente dice, mejor no voy a ir a votar. Ese es el mensaje, no voten, no voten, no voten, déjenos que los feligreses de cada partido sean los que decidan quiénes van a quedar elegidos. Estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista, pero me gustaría que en cuestión de segundos me dijera qué piensan de la oferta que están haciendo los partidos. Todos están hablando de mejorar la seguridad, de mejorar la educación, de mejorar la salud, de luchar por la familia, una cantidad de propuestas que las escuchamos todos los días y que las vemos incluso plasmadas en vallas que están por todas las ciudades y en todo el país. ¿Qué podemos decir de la oferta, Félix, de la oferta que están haciendo los partidos al votante? Sí, no es nada nuevo, nos parece que es una repetición de un discurso bastante trillado, y en el caso de los que están buscando la reelección, todavía es peor, porque están diciendo que van a hacer cosas que pudieron haber hecho cuando estaban en el ejercicio del cargo y no en este periodo. Hay unos que vienen de varios periodos anteriores. Entonces, en síntesis, yo lo que diría al ciudadano, como dice el doctor Martínez, vayan a votar, vamos todos a votar, veamos los rostros, veamos las caras, veamos quiénes nos están diciendo más de lo mismo y todavía nos piden que los reelijamos, veamos las caras nuevas. Hoy este día el IEG va a presentar al tribunal una propuesta para que se publiquen las papeletas electorales una semana antes y que la gente tenga la posibilidad de revisar las caras, de discutirla, de escoger ya, y el día que va a votar ya lleve escogida su planilla y no va a perder mucho tiempo. Entonces,
Eso es lo que nos conviene, revisar la papeleta, ver por quiénes vamos a votar, buscar las nuevas caras, los nuevos rostros y darle la oportunidad a estas nuevas ofertas electorales para que aquellas que quieren repetir sean desechadas por el electorado. Doctor, ¿cuál es su evaluación de la oferta que están haciendo los partidos, de la oferta que están haciendo los candidatos? Sí, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, no están haciendo propuestas innovadoras, no hay ideas creativas. Por lo tanto, el interés para ir a votar por ellos, mejor prefieren los candidatos a diputados que hablen los candidatos a presidentes, porque ellos no tienen que decir, porque vamos a generar empleo, vamos a cualquier cosa, pero ya esas cosas ya las hemos oído y el país cada vez va peor y sobre todo que hay muchos que van a la reelección y a esos les ha de dar pena, ¿verdad? Decir que van a hacer cuando no hicieron en el tiempo que ya tienen de estar ahí. Muy bien, este ha sido el espacio de la entrevista de Hechos AM. Queremos agradecerle, doctor Ulloa, como siempre, un placer que nos haya acompañado. Gracias, un gusto y a la orden. Gracias también al doctor Jorge Martínez Menéndez. Bueno, muy amable y tengan todos pues un feliz fin de semana. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM.